Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que nos asisten. Estamos en el canal de la Iglesia Betel de Albuquerque, Nuevo México. Estamos aquí con nuestro hermano Javier Moreno. Y yo quiero dejar un versículo a nuestro hermano Javier. Ele vai estar hablando un poquito do que Deus ha hecho en su vida para a honra e glória del Senhor. Eu quero ler aqui no capítulo 8 do livro de São Juan, em el versículo 36, a palavra diz assim: assim que se el Hijo os libertare, sereis verdadeiramente livres. Amém? Nós estamos aqui para proclamar o nome do Senhor em este canal e também deixá-lo saber a cada um de vocês que estão nos assistindo que como Deus é poderoso para fazer grandes obras na vida do homem. Aqueles que escutam sua palavra, abrem seu coração, Deus tem poder para fazer maravilhas. Nosso irmão Javier Moreno é um testigo verdadeiro do que Deus pode fazer na vida do homem. Quando o homem realmente reconhece quem é Deus e quem é nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Deus bendiga, hermano Javier. Como está? Bien, gracias a Dios. Dios lo bendiga. Bem-vindo ao canal de nós. E nós queríamos que o hermano hablasse para aquelas pessoas que nos estão assistindo o que ha hecho Deus em tu vida. Primeiramente, também queremos saber de onde você é, de que parte você é de México, por favor. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Yo provengo del estado de Durango, de una ciudad llamada Ciudad Lerdo, Durango. Yo nací en un ranchito muy conocido por allá, elegido 6 de enero, Durango. Y de ahí provengo yo, y le doy gracias a Dios porque sé que el Señor nos ha escogido desde la fundación del mundo y es un privilegio para mí hoy servir a Dios. Amém. Irmão Javier, a nossos irmãos que estão nos assistindo, a cada pessoa que está nos assistindo, o que ha hecho Deus em tu vida? E como era tu vida antes? E como você vindo conhecer ao Senhor? E o que Deus ha hecho em tu vida? Amén. Para que a gente sepa como Deus é poderoso. Amén. Sí, pues estoy muy agradecido primeramente con Dios, amén, porque el Señor ha hecho grandes cosas y maravillosas conmigo, amén. Yo provengo de una familia disfuncional. Mi madre, yo no conozco a mi papá, pero fui yo, criado por mis abuelos, ¿verdad? Y ellos, me criaron con buenos fundamentos. Amén. Me criaron con buenos fundamentos, ¿verdad? Me enseñaron a hacer el bien y muchas cosas. Yo desafortunadamente no tuve mucho convivio con mi mamá porque ella se la pasaba trabajando, ¿verdad? Ella se la pasaba trabajando. Y ahora que puedo platicar yo con mi mamá, ella me explica de por qué yo no podía verla, porque ella se la pasaba trabajando toda la semana. Y ella, en los fines de semana, ella se dedicaba a lavar la ropa todo el sábado y el domingo. Y es por eso que yo no tenía muchos, en mi infancia, muchos recuerdos con mi madre. Pero también mi madre me crió con buenos fundamentos, ¿verdad? Y pues ahí el Señor hizo grandes obras en mi vida, porque me libró muchas veces de la muerte. Aún estando yo pequeño, como a la edad de 8 a 9 años, íbamos nosotros, en los ranchos se acostumbra a llevar almuerzo a los campesinos, ¿verdad? A llevar almuerzo a los campesinos. Entonces íbamos yo y mi primo a llevar el almuerzo para los campesinos. Entonces mi primo me dice, íbamos nosotros caminando por la carretera, por el camino. Entonces mi primo me dice, yo voy te traía un hilo, una cuerda. Entonces me dijo, yo voy a atar tu cuello y cuando ya no sientas nada, tú me avisas cuando ya no sientas nada. Y pues sí, nosotros pues jugando y sin saber lo que estábamos haciendo, mi primo me echó el lazo en el cuello y empezó a apretar de tal manera que yo perdí el conocimiento. Pero en el transcurso de eso, yo recuerdo bien, aún en mi niñez, que el Señor me mostraba cosas bonitas que yo había tenido con mi hermano el menor y con mi mamá, con mi abuela, la que me crió.
Y es por eso de que digo yo, ¿verdad? Ahora yo pienso, Dios tiene un propósito hasta aún desde antes de la fundación del mundo, porque dice la palabra del Señor que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y pues por la gracia y la misericordia de Dios, y que yo sé que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, no era mi tiempo, ¿verdad? Sino que ya al yo recuperar el conocimiento, yo lo que miraba era toda mi cara llena de sangre, y volteé a ver yo a mi primo, y mi primo con una cara asustada porque él no sabía lo que había pasado, ¿verdad? Y esa fue la primera vez que el Señor pues me libró de los lazos de la muerte. Y así siguió mi vida. Yo seguí pues viviendo con mis abuelos, hasta que un día mi madre decidió juntarse con una persona, y nos fuimos a vivir con él. Ella me llevó y me apartó de mis abuelos, y de yo estar mirando una vida de amor, una vida de alegría con mis abuelos, hubo un cambio muy fuerte en mi vida, porque yo miré cómo maltrataban a mi mamá. Yo miré cómo el Señor le pegaba, cómo se emborrachaba, cómo la maldecía, cómo le hacía tanto daño a mi madre. Y yo creo que desde ese entonces yo empecé a guardar un rencor en mi corazón, un rencor fuerte que no me explicaba por qué si mis padres, mis abuelos me hablaban con amor y trataban muy bien a mis otros tíos y a mi madre con amor, yo me explicaba por qué esa persona trataba de muy mal manera a mi madre. Y así fui creciendo con ese rencor, en mi corazón, y pues ese rencor viene a transformarse en una llaga dentro de uno, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús el Señor tiene poder para curar y aliviar cualquier cosa, ¿verdad? Amén. Y así siguió mi vida. Y como yo les digo, mis abuelos a mí me criaron con buenos fundamentos. Yo crecí en una familia llena de primos, lleno de tíos, y era una vida muy alegre, pero en mi corazón ya había un vacío grande, porque yo me preguntaba a veces, ¿quién es mi padre? ¿Verdad? Y crecí con eso también en mi vida, diciendo, ¿quién es mi padre y por qué yo estoy sufriendo de esta manera? Y con el transcurso de la vida, con el transcurso de los años, yo fui agarrando un camino que no debería de haber agarrado. Me fui integrando a amigos, ¿verdad? Pero fue mi decisión hacer el mal, y empecé a probar drogas, empecé a meterme drogas, y ahí fue donde empezó mi vida a cambiar en gran manera, porque empecé a consumir alcohol, y luego después del alcohol la droga, el cigarro y tantas cosas que venían a mi vida. Y ahora entiendo que esa es la estrategia del enemigo, meter primeramente una cosa a nosotros y después irnos llenando de tantas cosas, ¿verdad? Para que nosotros nos perdamos y nosotros muriéramos en el pecado. Pero Dios tiene grandes cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, amén. Y yo estoy agradecido con Él porque el Señor me escogió, amén, para poder yo predicar y dar testimonio de lo que el Señor hizo conmigo, amén. Yo en ocasiones me gustaba a mí hacerle daño a las personas. Me da tristeza comentar, pero hablar de este testimonio, pero yo gozaba con hacerle daño a las personas, amén. Cuando mi vida ya dio un giro ya completamente, fue cuando mataron a uno de mis tíos, con el que yo más me juntaba. Se llamaba Miguel Ángel, y lo mataron en Ciudad Juárez. Y no sé qué fue lo que pasó ahí en mi vida, pero yo cuando me di cuenta de que habían matado a mi tío, mi vida cambió completamente. Yo empecé a maldecir al Señor, empecé a hacer cosas que jamás había hecho, a desquitarme con las personas sin ellas tener culpa. Yo lo que buscaba era sacar eso que yo tenía en mi corazón con las personas, ¿verdad? Y es muy triste y es muy desagradable hacer estos comentarios, ¿verdad? Pero yo creo que el Señor permitió que yo pasara todo eso
para poder yo testificar lo que el Señor, lo grande y poderoso que es el Señor, que el Señor transforma las vidas, que el Señor nos da una vida nueva, ¿no? Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor tiene grandes cosas para nosotros, amén, porque dice la palabra del Señor, amén, que Él quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne en cada uno de nosotros, y eso fue lo que el Señor hizo conmigo. Pues así, ese fue una de las cosas que más me impactó en mi vida, el perder yo a mi tío. El perder yo a mi tío, porque con él yo convivía mucho y pasamos tantas cosas juntos, yo y él, y pues fue algo muy, muy triste a mi vida. Pero el Señor tenía grandes cosas para mí, eso no fue ahí el final, sino que empecé a meterme en cosas más grandes que me apartaron de mi familia. Yo a la edad, después de que pasó eso, yo tomé la decisión de formar una familia en México. Amén. Entonces ya me uní yo a mi esposa y tuvimos un hijo, pero no era nada agradable porque yo no vivía con ellos. Yo me la mantenía 4 días fuera o 5 días fuera de la casa, drogándome, emborrachándome, robando, haciendo malas cosas, y me aparté de ellos. De hecho, si fueron de 10 años que yo estuve con ella, 2 años fueron que yo estuve ahí en la casa con ellos. Yo le pedí perdón al Señor por lo que yo hice, porque no nada más a esta persona la lastimé, sino a mis hijos, los abandoné. Pero por la gracia y misericordia de Dios, que el Señor no me ha abandonado, ¿verdad? Y que ha puesto un corazón agradecido con ellos, y ahora que puedo hablar con ellos, ellos me hablan como si no hubiera pasado nada. ¿Verdad? Y ahora doy gracias al Señor, porque antes no podía yo sostenerlos a ellos, pero ahora todo aquello que el Señor hizo conmigo, ahora todo aquello en lo que gastaba mi dinero, ahora yo puedo mandarles dinero a ellos a México, ¿verdad? Y el Señor me trajo para acá, el Señor me trajo con un fin aquí a Estados Unidos, y me libró de tantas cosas, me libró de la muerte. Fui yo apuñalado por mi padrastro, y estuve a punto de la muerte otra vez, porque me encontraron un hematoma muy grande, y tantas cosas que me pasaron en la vida. Hubo hasta veces que me tirotearon, pusieron pistola enfrente de mí, y yo sé que era el Señor obrando y poniéndose enfrente de mí, porque el Señor tenía un propósito para mí. Amén. Aleluya. Y pues así siguió, pasaron los años, y vivía una vida en desorden en México, haciendo y deshaciendo, vendiendo cosas no permitidas y haciendo daño a las personas. Y yo me gozaba, como le digo, en hacerle daño a las personas. Yo ahora le digo al Señor, Señor, muéstrame por qué era lo que pasaba dentro de mí. Porque al yo hacer eso, cuando yo iba a hacer un acto de maldad, pastor, mi cuerpo empezaba a temblar descontroladamente. Y yo ahora que vine al Señor, le dije: Señor, tú puedes mostrarme qué era lo que yo sentía en aquel momento cuando yo estaba haciendo esas cosas. Y el Señor me mostró que era el mismo enemigo metiéndose dentro de mí para que me descontrolara completamente. Y no paraba yo hasta que no mirara a aquellas personas bien dañadas. Y eso es lo que viene el enemigo a hacer a nuestras vidas. El enemigo vino a matar y a destruir cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque Él no está contento que nosotros aceptemos al Señor como nuestro Salvador. Porque cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nuestro Salvador, el Señor nos hace libre, nos da vida nueva, sí, ¿verdad? Nos restaura y nos da tantas cosas maravillosas. Y es por eso que el enemigo no quiere que nosotros vengamos y que nosotros cerremos. Él quiere que nosotros andemos en la vida, ¿no? En la vida esa que nosotros llevamos. Y pues pasaron ese tiempo, mi primer matrimonio fue un fracaso. El Señor me trajo para acá, para Estados Unidos, y aquí yo conocí a una persona que conocía del Señor. Con la persona que estoy casado, con mi esposa, la conocí. El Señor me trajo aquí, y aquí conocí yo a mi esposa. Entonces ella me empezó a hablar de Cristo, ¿verdad? Yo conocía de Dios, ¿verdad? Yo sabía que había un Dios en los cielos, ¿sí? Y cada vez que yo hacía una cosa mala, había algo que dentro de mí que no me dejaba estar bien, ¿verdad? Pero una cosa es conocer a Dios, pastor, ¿verdad?
y otra cosa es tener relación con Dios. Así ¿verdad? así es. ¿Verdad? Cuando tú tienes una relación con Dios es algo maravilloso, es algo inexplicable que no te puedo explicar, ¿verdad? Pero con ese fin me trajo el Señor porque ya tenía un propósito para mí, pastor. Amén. El Señor ya tenía un gran propósito para mí, de que yo lograra perdonar y cambiar mi vida. Amén. ¿Verdad? Porque una cosa que mi padrastro a mí me hizo fue dañarme mi corazón. Amén. Y yo buscaba una salida, haciéndole daño a las personas, metiéndome drogas, maldiciendo a las personas. Pero eso no es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, ¿verdad? Así es. Y así comenzó mi vida y me llamó la atención cuando ella me habló de Cristo. La persona que yo conocía, mi esposa, me empezó a hablar de Cristo de una manera tan hermosa y tan maravillosa. Digo, que yo me quedé sorprendido porque cada vez que me hablaban de Cristo, yo sentía algo dentro de mí moverse grandemente, porque yo no conocía a ese Dios maravilloso que vino y descendió de los cielos y entregó su vida por nosotros. Yo no conocía, a mí me habían hablado de Dios, que tenemos un Dios y no se agrada de lo bueno, ¿verdad? Ya me habían inculcado eso mis abuelos, pero cuando mi esposa me hablaba de Cristo, esas palabras retumbaban dentro de mí. Y el Señor el Señor fue preparando el camino para que yo lo aceptara, pastor. Amén. Y hay cosas que no nos podemos explicar. Yo sé que estaba mal mi vida. Yo aún no me había divorciado. Yo aún no había cambiado mi vida, ¿verdad? Pero esa es de la manera que el Señor trabaja, pastor, ¿verdad? Esa es de la manera en que el Señor manda a sus obreros para que nosotros nos apartemos del mal y lo aceptemos como su único y verdadero Salvador. Aleluya. ¿Verdad? Y tenía ese gran propósito. Y empecé yo a tener más comunión yo con la que ahora es mi esposa. Empezamos a salir y ella me empezó a hablar de más, y me empezó a hablar de Cristo. Y yo no entendía por qué había algo que se movía dentro de mí. Pero era el mismo Señor que estaba tratando de hablar conmigo para que yo cambiara mi vida. Amén. Para que yo hablara con la verdad. Gloria a Dios. Porque toda mentira algún día sale a la luz. Oh, sí, ¿verdad? Toda mentira se va a descubrir, todo lo malo se va a descubrir, y ese era el propósito. Y ahí desde ese entonces, desde que yo conocí a esta persona, que es la que ahora es mi esposa, el Señor ya empezó a trabajar en mi vida y a moverse grandemente de mí. Y pues nos juntamos, pastor, y tuvimos a nuestro primer hijo. Y llevábamos una vida porque ella se alejó del Señor. Fíjese lo que son las cosas. Yo, por medio de mí, ella se apartó del Señor. Wow. Que es terrible, ¿verdad? Porque llevábamos una vida en pelea, en discusión, en desagrado. No había una vida en paz. Más porque yo, dentro de mí, a mí no me importaba hacerle daño a cualquier persona. ¿Sí me entiende? Dentro de mí todavía había ese corazón duro, ese corazón miserable que se agradaba de hacerle cosas a las personas. Cuando había discusión dentro de mi familia con mi esposa, a mí no me importaba hacerle daño, pastor. Fíjese nomás hasta dónde llegaba ese corazón amargado y duro dentro de mí. De igual manera, mi madre también quería hablar conmigo. Yo mi madre la rechazaba rotundamente. Yo le decía, ¿sabe qué, mamá? Tú no me puedes decir nada, pues si tú ya estás viejita. ¿Tú qué me vas a decir? Ya las cosas tuyas ya pasaron, ahora déjame a mí vivir. Tú no tienes por qué gobernar mi vida. Y era algo terrible que estaba pasando en mi vida. Y hasta que, por alguna razón, el abuelo de mi esposa enfermó, fíjese nomás cómo el Señor obra de gran manera. Enfermó el abuelo de mi esposa y nosotros vivíamos una traila pequeña. Y cuando él enfermó, los doctores le dijeron a él que nomás tenía 8 meses de vida. 8 meses de vida. Entonces el abuelo de mi esposa tiene 8 hijas. Aquí tiene 2 hijas viviendo en Estados Unidos y las otras 6 en México. Entonces ellas pidieron un permiso para venir aquí a Estados Unidos, para poder darle el último adiós a su papá, ¿verdad? Pero dentro de ellas, pastor, venía alguien que conocía al Señor. Venía una hija de nuestro hermano Pano, era cristiana.
yo no los conocía a ellas, ¿verdad? Entonces yo estaba trabajando. Entonces cuando yo regresé de Houston de trabajar, pastor, pues yo las miré todas ahí en la traila, ¿no? Pero había una que me llamaba la atención. Era una persona agradable, una persona con una mirada tierna, una persona que reflejaba la luz de Cristo, pastor. Y a través de ella fue la que llegó. Ella se llama Isabel Urquidi se llama, pastor. A través de ella me empezó a llamar: mira que Cristo te ama, mira que Cristo tiene cosas maravillosas para ti, no nada más para ti, sino para tu familia. Él tiene poder de cambiar tu vida. Y cada vez que me hablabas, había algo que se removía dentro de mí. Y aún puedo sentir yo la sensación esa, pastor. Porque, digo yo, ella me hablaba, ¿verdad? De ese Cristo maravilloso que vino a salvarnos, a salvar al mundo para que todo el mundo tuviera vida eterna. Ella me hablaba de esa manera, pero con una voz que yo la oía y me quedaba hasta azorado. Decía, ¿qué tiene esta persona? Yo no sabía, pastor, que ella era cristiana. Sino que mi esposa ya le comenté: oye, de todas tus tías, mira, me habla así, de esta manera de Cristo. Me habla de que el Señor vino a salvarnos. Dijo, es verdad, es que mi tía es cristiana. Ok. Y aún yo no comprendía nada, pastor, porque yo, por la misericordia de Dios, tengo apenas... Ya voy a cumplir 5 años de haber aceptado el Cristo, y ha hecho un cambio maravilloso en mi vida el Señor, como yo no me lo imaginaba. Yo no esperé tanta bendición del Señor, y cómo el Señor quitó ese corazón duro que yo tenía. Entonces ella empezó a ministrarme, pastor, a ministrarme y a hablarme del Señor, lo cual maravilloso, y las promesas del Señor, y que el Señor quería cambiarme. Y siempre, pastor, siempre que ella me hablaba del Señor, había una voz que me decía: es hora de que cambies tu vida. Aleluya. Es hora de que cambies tu vida. Es hora de que tú arregles tu vida y cambies y me entregues tu vida. Esa era la voz que siempre me venía. Amén. Yo decía, yo tenía miedo, porque si yo hablaba con la verdad, iba a desbaratar otro matrimonio, ¿sí me entiende? Iba a desbaratar otra vez una familia que yo había formado con mentira. Y así pasó el tiempo, y ella ahí siguió en la casa por 6 meses. Y los 6 meses que duró ahí, ella me ministró. Ella me ministró hablándome de Cristo. ¿Su tía o sí, la tía de la esposa? La tía de mi esposa, sí. Sí, ella me empezó a ministrar. Y entró algo en mí, y que yo le dije a mi esposa: el Señor nos ha estado bendiciendo, y es cierto lo que dice tu tía, vamos a congregarnos en una iglesia, a la que tú quieras, yo le dije, porque yo sabía que ella conocía también del Señor. Y empezamos a ir a una iglesia, y yo cuando iba a la iglesia, yo nunca había oído una predicación, pastor. Yo nunca había oído la palabra de Dios de esa manera. Y entraba otra vez eso a mi vida. Había un temor en mi vida, de que tenía yo que cambiar mi manera de ser. Amén. Que tenía yo que entregar mi vida al Señor. Pero no quería, pastor, porque tenía miedo de yo perder en las relaciones que yo había formado aquí con mentira. Pero el Señor hablaba a mi vida y decía: habla con la verdad, habla con la verdad, habla con la verdad. Y no quería yo, pastor, hasta que el Señor fue arreglando el camino, fue quitando todo, fue arreglando tantas cosas en mi vida. Y ahí viene, pues, por la misericordia de Dios, fíjese nomás que trajo a esta señora. Han pasado 4 años y nuestro abuelo todavía sigue con vida. Amén. Y era el propósito de Dios que esta persona viniera, nuestra tía, que ahora yo le digo tía y la amo con todo con el amor de Cristo, pastor, porque trajo alegría a mi vida y cambió mi vida. Yo sé que no fue ella, sino que fue Cristo hablando a través de ella. Amén, mi vida. Aleluya. Y fue preparando el Señor el camino para que yo lo aceptara y para que yo le sirviera. De tal manera que pues decidimos nosotros vender la trailita donde vivíamos y cambiarnos y tener una casa propia. Y pues así, y un día que estaba yo en el trabajo, a mi patrón le dije: yo necesito cambiarme, quiero tener una casa, ¿por qué no me das? Me he enterado de que tú has comprado una casa a través de alguien que te ayudó. Dijo: sí, mira, ten este número, háblale, su nombre es Carla.
Ok. Le hablé, pastor, hablé con esta muchacha y empecé a hablar con ella y le dije que necesitábamos cambiar de casa porque necesitábamos un lugar más grande. Pero yo cuando hablé con esta persona, dije, por la voz de ella, yo dije, esta niña cómo me va a ayudar, porque se le oía una voz muy tranquila, muy amable, muy apacible, como de una persona muy joven. Digo, pues cómo me va a ayudar, sin saber que era una persona que conocía al Señor. Aleluya. Y de esa manera nosotros empezamos, ya compramos por la misericordia de Dios, que ella la mandó a esta muchacha Carla y a Edgar, los mandaron y empezaron a invitarnos a la iglesia. Nos empezaban a invitar a la iglesia, vénganse, vamos allá, vamos a la iglesia, miren que tenemos un servicio. Y nosotros siempre nos rehusábamos, pastor. Nosotros siempre nos rehusábamos a venir a la iglesia. Hasta que un día, ese día fue que íbamos a firmar el último papel ya de la casa, ya no nos íbamos a volver a ver y nos invitaron, ¿verdad? Nos invitaron y dijeron, muchachos, ¿qué van a hacer ahorita? Y pues nosotros realmente no íbamos a hacer nada. Le dije, no, nosotros no tenemos nada que hacer. Dice, ¿cómo no nos invitan a nuestra iglesia? Vamos. Y yo, pues, uno en el mundo ya ve cómo es uno, pastor, ¿verdad? Es uno tremendo. Fui allá con mi esposa y le dije yo, mira, que nos están invitando, ¿verdad? Aleluya, estos hermanitos, ¿verdad? Le dije, ¿cómo ves? Y vamos y ya, para que ya no estén aburriendo estos hermanitos. Vamos allí a su iglesia, hombre, ya para que ya no estén aburriendo. Y vamos. Pues sí, nos decidimos, bueno, vamos, sí. Les dijimos a los muchachos, vamos con ustedes a la iglesia. Pastor, algo maravilloso sucedió. Algo maravilloso sucedió. Llegamos nosotros a la iglesia y estaban las alabanzas. Yo recuerdo que el Señor ahí quebrantó mi corazón, pastor. Aleluya. Quebrantó mi corazón y empezó a hablar a mi vida. Es necesario que tu vida sea renovada y sea transformada. Algo maravilloso que sucedió. Y desde ese día que nosotros decidimos, aquí estamos, pastor, sirviendo al Señor, ¿verdad? Y el Señor empezó a tratar en mi vida, pastor. El Señor empezó a tratar a mi vida fuertemente empezó a tratar a mi vida cada vez que yo iba ahí, porque salimos ese día de ahí de la iglesia, salimos de ese día y yo venía sorprendido. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo le dije a mi esposa, le dije, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Digo, yo nunca había sentido esto. Dijo, eso era lo que yo andaba buscando, la presencia de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Sí, porque nosotros, como le digo, empezamos a ir a otra iglesia, pastor, pero no sentíamos esa llenura. Pues yo sentía algo maravillado, yo estaba algo maravillado con la palabra de Dios, porque era el Señor hablando a mi vida, ¿verdad? Pero ella, que ya conocía al Señor, me decía, es que algo falta en esta iglesia, algo falta en esta iglesia. Y cuando nosotros fuimos invitados a esa iglesia, pudimos sentir la gloria de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Y bendito Dios. Y desde entonces empezó a trabajar. Y hubo un momento que yo ya no pude más, pastor. Y tuve que hablar con la verdad. Y destrocé otra vez otro corazón y otra familia, pastor. Fíjese nomás. Destrocé otro con tantas mentiras, con tantas cosas que había hecho yo en mi vida. Pero el Señor me decía a mí, habla con la verdad, que yo estoy contigo, me decía. Y yo sentí esa seguridad de hablar yo con la verdad. Fui con mi esposa, me senté, platicamos. Y fue la reacción que yo esperé. Me abandonó. Wow. Me abandonó mi esposa, me abandonó. Y pues sí, pues era de esperarse. Yo había mentido, ya la había traicionado, había hecho tantas cosas, le había mentido y infinidad de cosas que le hice. Quebré su corazón, pastor. Quebré su corazón. Y fue entonces cuando yo, pastor, solo, pastor, yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Yo ya no quiero más esto, Señor. Fui a la iglesia, llegué con usted, pedí un consejo a mi pastor, dijo, pida perdón, que el Señor va a hacer la obra. Regresé a mi casa, me encerré en el cuarto y ahí doblé mis rodillas. Y yo solo y el Señor, pastor. Dios sabe
lo que le pedí. Yo le dije, Señor, si usted me devuelve a mi familia, si usted me devuelve a mis hijos, Señor, yo le voy a servir de todo corazón. Aleluya. Yo le voy a servir de todo corazón. Sé que he sido, que no he sido bueno, soy el más pecador de sus hijos, lo sé, pero yo necesito una oportunidad. Yo necesito una oportunidad. Yo necesito ya cambiar mi vida, dejar las drogas, dejar tantas cosas. Porque era una adicción fuerte por las drogas, pastor, la que yo tenía. Era una adicción tan grande que yo no podía dejar. Había empezado con la cocaína. Y ya no me hacía efecto la cocaína, que decidí agarrar el cristal, pastor. Wow. Y es una cosa, el cristal es algo feo, ya era mi vida, era mi refugio. Yo cada vez que tenía una pelea con mi esposa, yo iba y me refugiaba en el cristal. Y ya no era de vez por semana, ya era diario. Yo diario usaba la metanfetamina, ¿verdad? No dormía. Yo parecía un palillo y ahora he recibido la bendición de Dios. Amén. He recibido la bendición de Dios pero fíjese, nomás era tan adictiva esa droga, pastor, que no puedes estar ni un momento sin esa droga. Lo digo por experiencia propia, lo digo porque las drogas, el alcohol y todas esas cosas destruyeron mi vida, y no nomás mi vida, sino todo lo que rodeaba, lo que estaba al torno a mi alrededor. Wow. Empezaron a destruir mi vida. Y por eso yo doy gracias al Señor. Porque ese día que digo yo que entré al cuarto y me incliné a Él, dije, Señor, le dije, si tú me ayudas, yo te voy a servir, pero ayúdame. Le dije, yo le pedí de todo mi corazón, era el deseo de mi corazón, yo dejar las drogas, dejar la metanfetamina, dejar el cigarro, dejar las malas palabrerías, dejar el hacerle daño a las personas, de querer cambiar mi vida y servir al Señor. Era mi deseo en mi corazón ya, pastor, porque el Señor ya había hablado conmigo en esas veces que fuimos a la iglesia. Pastor, algo maravilloso pasó, algo maravilloso. El Señor no me dejó desamparado. Aleluya, gloria a Dios. El Señor escuchó mi ruego y mi súplica. El Señor hizo una gran maravilla que antes del mes, pastor, cuando yo me incliné a esa, antes de la semana había dejado todas las drogas, pastor. Aleluya, gloria a Dios. Dejé el cigarro, dejé el vino, dejé la metanfetamina, pastor. Muchos van a doctores, con psicólogos que les ayuden. Yo solo tuve que pedirle al Señor que me ayudara. Aleluya. Y el Señor obró grandemente. Gloria a Dios, qué bendición. Obrando de la noche a la mañana me respaldecir. Amén. Yo no tuve que ir con un centro de rehabilitación, pastor. De esto se cumple el versículo que nosotros leemos, que si elijo os libertar, verdaderamente seréis libres. Amén, amén. Para la gloria del Señor. Amén. Amén. Y fíjese nomás, pastor, el Señor obró en gran manera, que dejé los vicios de mi boca. No salen malas palabras, pastor. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya, porque dice la palabra de Dios, de una fuente no puede salir agua dulce ni puede salir agua salada. ¿Verdad? Es verdad, porque ahora mi boca alaba al Señor. Amén. Aleluya, pero hubo esa fíjese nomás, pasó una semana, dejé la droga y dejé todo, pastor. Aleluya, por la misericordia de Dios. Amén. Amén, no fue por mis fuerzas, porque yo sabía que por mis fuerzas yo no iba a lograr nada, pero fue por la misericordia de Dios, que Dios tuvo misericordia de mí. Y dejé todas estas cosas. Al mes, yo estaba pidiendo que el Señor me diera una oportunidad con mi esposa, que ella me devolviera a mi esposa y que devolviera, aún no habíamos casado, que me devolviera a mi esposa y que me devolviera a mi hijo y que devolviera a mis hijos allá en México, que ellos pusieran un corazón no dañado por la causa que yo hice, ¿verdad? Al mes el Señor contestó mi oración. Aleluya, gloria a Dios. Me mandó, mi esposa, llegué yo a la casa porque todavía aún estaba viviendo yo ahí, ya habíamos separado. Ya yo le dije, réntame un cuartito de perdido ahí, ¿verdad? Porque el que se tiene que ir soy yo. Dijo, está bien, quédate ya. Y al mes me dijo, ¿sabes qué? Te mandé un email. Dijo, no lo he visto. Sí, me dijo, fui, me subí para arriba, me mandó una carta diciéndome que ella me perdonaba. Wow. Que ella me perdonaba, que íbamos a empezar una nueva vida. Qué bendición. Dije, gloria a Dios. Ahí, pastor, volví a postrarme ante el Señor y dándole gracias al Señor por lo que Dios había hecho en mi vida. Gloria a Dios. Yo sé que Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros, pastor.
¿verdad? Pero decidimos, dentro de eso, el Señor me imponía que tenía que arreglar mi vida, pastor. Tenía que yo arreglar mi vida. ¿Cómo? Tenía que yo divorciarme, tenía que yo casarme bien, tenía que hacer cosas que yo nunca había hecho. Me dispuse, yo y mi esposa hicimos un pacto ante el Señor. Tenemos que casarnos, tenemos que llevar una vida bien, tenemos que llevar, si vamos a servir al Señor, tenemos que llevar una vida ordenada. Claro, de acuerdo, sí. De acuerdo con la palabra del Señor. Amén. Siempre buscando al Señor, Pastor, mi vida cambió. Gloria a Dios. Por la misericordia de Dios. Amén. Y ahora sirvo, alabo al Señor y glorifico el nombre del Señor porque el Señor tuvo misericordia de mí. ¿Y usted había agarrado alguna clase de enfermedad en su cuerpo a respecto de usar las drogas? ¿Y Dios hizo algo más en su vida aparte de esto? Sí, pastor, hizo grandes maravillas en mi vida. Mire, una ocasión también, después de que ya nosotros, después de que nosotros hicimos todo eso, ya que arreglamos nuestras vidas, empezamos a servir a Dios, ¿verdad? Pero había un problema en mi vida, había un problema dentro de mí. Había un cálculo en mis riñones. Yo había ido con el doctor y me dijo, tú ya no tienes remedio porque ese cálculo que tú tienes, me dijo, solamente con metiéndote con una operación lo podemos extraer porque es muy grande. Wow. Yo a veces caía en la cama y duraba 2 o 3 días con calentura grave, pastor, grave duraba, porque es tremendo eso de estar malo de los riñones, el cálculo de los riñones, porque raspa por dentro y quema y un día, pastor, un día que vinimos a la iglesia, yo traía eso en mis riñones. Yo a nadie le había comentado de mi enfermedad en los riñones, sino que pasó el tiempo y me mataron a otro de mis hermanos, a otro de mis tíos. Fue yo recién convertido, como a los 7 meses de convertido al Señor, mataron en México a un tío mío, un tío muy apreciado. Y estaba muy triste, pastor. Mi vida había algo feo, no es triste, es triste. Y venía yo a la iglesia con esa tristeza en mi corazón y el Señor me habló al altar, por medio de usted, me habló al altar. Y ahí empecé a clamar a Dios y el Señor habló conmigo. Y no nomás habló conmigo y me dio la paz que yo necesitaba. Aleluya. Porque habían matado a ese tío muy querido. Me dio la paz. Y después, pastor, me dice, con su palabra, me dice, el Señor ya te sanó de tus riñones. Aleluya. Y desde entonces recibí la sanidad del Señor y ahora soy sano. Gloria a Dios. Amén. Trajo sanidad a mi vida, trajo Amén. Salvación a mi vida. Aleluya. Y tantas cosas maravillosas que hizo el Señor en mi vida. Amén. Y eso es parte del testimonio, porque si yo me pusiera a contarle tantas cosas que hizo el Señor conmigo, no acabaríamos en un día. Amén. Y esto yo espero que sea de bendición para cada uno de ustedes, que el Señor tiene poder para restaurar, para cambiar corazones. Amén. Voy a decir una cosa muy importante que se me pasó decir. En mi vida había guardado rencor yo con mi padrastro, ¿verdad? Porque él golpeaba a mi madre. Y una vez yo le dije a él, le dije, si tú vuelves a tocar a mi mamá, no sabes lo que te va a acontecer. Pasó el tiempo y él golpeó otra vez a mi madre y yo de aquí me fui con un rencor, con mentiras y con todo me fui para México, decidido a hacer daño a aquella persona. Por la misericordia de Dios no lo encontré, pero cuando el Señor cambió mi vida y quitó el corazón, pastor, amo a mi padrastro. Amén, gloria a Dios. Ese rencor, ese odio que yo sentía con mi padrastro, lo amo de gran manera. Amén. Lo amo. El Señor transforma. Ese odio que siente uno con las personas, el Señor lo transforma con amor. Amén. ¿Verdad? Esa es la misericordia de Dios, pastor. Amén. Y este es parte de mi testimonio. Como le digo, yo si me pusiera a contar lo que el Señor hizo conmigo, no acabaría. Gloria Amén. A Dios. Amén. Gloria. Y es así como yo acepté al Señor, pastor. Amén. Yo creo que el Señor tiene grandes cosas maravillosas para cada uno de ustedes. Yo sé que todos pasamos por situaciones en la vida,
pero es para que nosotros podamos testificar el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Verdad? Aleluya. Y el poder del Señor, lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros, porque nosotros servimos a un Dios poderoso, un Dios misericordioso, ¿verdad? Amén. Dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo no vino por justos, sino vino por pecadores, ¿verdad? Amén. Dice también la palabra del Señor en 1 de Corintios, versículo 27, que el Señor escogió lo más vil y lo más menospreciado del mundo para que su nombre sea glorificado. Aleluya. Gloria a Dios. Y aquí estamos, pastor. Muchas para gracias. la honra y gloria de Dios. Gracias, hermano, por darnos esse testemunho tão hermoso. E como o irmão dijo, esperamos que este testemunho pueda tocar tu vida. E se você conhece pessoas também que estão na mesma situação e têm a mesma necessidade, você pode ensinar este vídeo para esta pessoa e dizer para eles que há esperança para a vida deles se eles também entregam suas vidas ao Senhor. No livro de São Mateus, no capítulo 11, versículo 28, disse Jesucristo: venir a mim todos os que estáis trabalhados e cargados, e eu os harei descansar. Aleluia. Assim como nosso irmão estuvo cargado e cansado daquela vida que ele levava, ele vino a los pés do Senhor e o Senhor hizo esta grande maravilha que você acaba de escuchar. Que esperamos que você também acerque-se a Cristo, venga a Cristo, porque Ele é o único e verdadeiro caminho para a salvação. Nós queremos dar graça a cada um de vocês que nos estão assistindo. Deus lhe bendiga. Estamos neste canal de YouTube. E se você pode, comparta com outras pessoas também. Aleluia. E também inscreva-se neste canal para que este trabalho que estamos fazendo aqui na Igreja Betel se pueda seguir adelante cada dia mais. Queremos fazer uma pequena oração por você e por sua família e que Deus pueda bendecê-lo cada dia mais. Vamos orar por eles. Amém. Padre, em nome santo de Jesucristo, tu Hijo amado, te pedimos, Senhor, tu bendição sobre cada um destes irmãos que nos estão escutando, assistindo, Senhor, por este canal nesta hora. Bendiga-los, ó Deus amado, e trai liberação e sanidade às suas vidas, para a honra e glória de tu santo nome. Assim como tu tocaste nosso irmão Javier, Padre, que tu puedas tocar também a vida destas pessoas, para tu honra e para tu glória. Em nome de Jesus te pedimos, e no nome santo de Jesus te damos a graça. Amém, amém. Deus lhe bendiga cada um de vocês. E se vocês têm perguntas, vai aparecer na pantalla nosso e-mail, também nosso telefone, e você pode também entrar em contato com nós para a glória do Senhor. Deus bendiga a todos, em nome de Jesus, e até a próxima vez, para a glória de Deus. Amém.